and the centrality of Jesus in Scripture. Esta mañana querría que tomamos un tiempo para meditar en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia acerca de la autoridad de la Escritura y la centralidad de Cristo en la Escritura. So open up your Bible to Mark chapter 7. We're going to look at this morning. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 7. Es el capítulo del cual estaremos predicando en esta mañana. Yeah. And I was helped as I prepared this by New Testament scholar Rick Watts. He was helpful for me. Rick Watts es un pastor predicador del cual me ha ayudado mucho para la preparación de este mensaje. A few years ago, I visited a church in Ankara, Turkey. Hace unos años visité una iglesia en Turquía, en Ankara. 1 month before my flight, there was a massive earthquake. Maybe you saw pictures. Posiblemente ustedes se dieron cuenta de que en un mes antes de mi viaje hubo un gran terremoto en Turquía, que seguro ustedes pudieron verlo en las noticias. There was extreme damage as lots of cities, especially in eastern Turkey, just lay desolate. En la parte del este de Turquía habían ciudades que estaban completamente desoladas. Everything was normal until one day all the buildings fell down. Todo estaba normal, todo estaba bien, hasta que una mañana todo se cayó. Our passage this morning isn't like a physical earthquake, but in many ways, it was like an earthquake to those on the ground in Jesus' day. El pasaje que vamos a leer se parece en cierta forma a un terremoto, no un terremoto terrenal o físico, sino a las personas que estaban viviendo los días de Cristo. So, the ground looks sure. You need it to build upon. You can't build a building in the sky. You need a changing foundation. No, el terreno necesita ser un terreno seguro. No puedes construir un edificio en el aire. Necesitas construir un edificio que tenga una buena zapata en un lugar firme. And to Jesus' contemporaries, the Torah, the Old Testament law, looked like that too. Y para los cohabitantes de Cristo en el Nuevo Testamento, la Torá parecía ser ese terreno seguro en el cual tú construías tu vida. But in an earthquake, you come to see very powerfully that the God who made the ground is the same one who moves it and can be the only sure foundation. Nosotros podemos ver cuando sucede un terremoto que Dios es nuestro terreno seguro porque mueve el fundamento, mueve la zapata de cualquier edificio. And I think we had your Bibles open to Mark 7. And right now, Ronnie is going to read to us verses 1 to 23 of Mark 7. Vamos a leer en Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta con que un hombre diga al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina?
Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres nacen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. I have 2 points for the sermon this morning. The first is that Jesus upholds the authority of Scripture. Quiero presentar 2 puntos para este sermón el día de hoy. Y el primero es que Cristo exalta la autoridad de las Escrituras. Now, before we get to Mark chapter 7, hostility has been mounted against Jesus. Quiero que sepan que antes de llegar al contexto de Marcos capítulo 7, ya se ha levantado una hostilidad en contra de Jesucristo. If you've been a Christian for a long time, it may seem strange that Jesus' peers automatically embrace. Si usted ha sido cristiano por cierto tiempo, ya usted se habrá dado cuenta que cuando Cristo vino a la tierra, no todo el mundo lo abrazó y lo recibió amablemente desde el principio. But if you put yourself back into the first century, you see more clearly that Jesus did a lot of things that rubbed people the wrong way. Si usted puede viajar en el tiempo y situarse en el primer siglo, se va a dar cuenta de que muchas de las cosas que hizo Jesús no eran bien percibidas por la gente que vivían allí. Barely into the Gospel of Mark, Jesus separates from the hostile establishment. He goes up on a mountain and he calls 12 guys to follow him around while preaching that the kingdom of God is wherever he is. And he even does mighty deeds to back this up. Nosotros podemos ver desde el principio del libro de Marcos cómo Cristo comienza a oponerse al establecimiento de la religión en el tiempo presente y sube a una montaña, se aparta de todo el mundo y escoge 12 hombres que son los que luego van a predicar el evangelio. How would you feel if you were on the ground saying this is wild, it sucks. ¿Cómo tú te sentirías si tú no fueras uno de esos 12 discípulos y estuvieras desde lejos mirando lo que él está haciendo? Look again at the first 5 verses of our chapter. De Marcos capítulo 7, vamos a ver los primeros 5 versículos. Here Mark sets the scene for us. He tells us that some people come to Jesus, the Pharisees and scribes, and Jerusalem. Nosotros vemos que Marcos nos presenta un escenario aquí. Dice que se acercaron a él los fariseos, los escribas, a confrontarle delante de sus discípulos. The Pharisees were a popularly respected movement in first century Judaism. Los fariseos eran un movimiento muy respetado en el siglo I. They were zealous to preserve the purity of the people. Eran hombres celosos que procuraban preservar la autoridad de la Escritura. They thought most people were doing a bad job observing the law, which was bad for Israel's future. Lo que ellos decían era que la gran mayoría de la gente estaba haciendo un muy mal trabajo obedeciendo la Biblia y esto traería consecuencias malas para el pueblo de Israel. For the Pharisees, fidelity to the law today means restoration to the nation tomorrow. Para los fariseos, esa fidelidad a la autoridad de la Escritura significaba que iba a haber un restablecimiento de la nación de Israel en el mañana. Verse 5 speaks of the tradition of the elders. These were traditions the Pharisees passed down, which they claim came even from Moses. Los fariseos, si ustedes observan en el verso 5, practicaban costumbres que ellos enfatizaban habían recibido desde Moisés directamente. Now, there's no good evidence for that, but that was... No había ninguna evidencia de que esto era así, pero esto era lo que ellos decían. Some of these say not have been a big deal, like how to have a Feast of Tabernacles. But in other areas, they really tightly interpreted the law and bound the Israelites to do likewise. En algunas cosas no había mucha importancia porque eran leyes como qué hacer para tener una fiesta de los tabernáculos, pero otras leyes apretaban tanto al pueblo de Dios y no eran fundamentadas en la Escritura. We also see that there's scribes from Jerusalem who come down. These were the official interpreters of the law. También habían allí escribas. Los escribas eran los intérpretes oficiales de la ley. This was the law that God gave to people at Mount Sinai and so many years before and governed his dealings with the people. Era la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí muchos años atrás y los escribas estaban encargados de interpretar esta ley. The scribes come down from Jerusalem, so you might say these are like the guys coming down from the National Palace in Santo Domingo to officially investigate Jesus and his... Nosotros vemos que los fariseos y los escribas vienen
a Jerusalén. Esto es parecido a que un oficial desde el Palacio de la Presidencia de Santo Domingo venga a San Juan a investigar qué es lo que una persona en específico está enseñando. And a long time before 2020, they had a question about hand wash. Y aquí, antes de llegar el 2020 y el COVID, había un asunto de lavarse las manos. Now, this was not to stop the spread of germs. Este lavado de las manos no era para detener la propagación de gérmenes, But rather, the Pharisees understood their Roman occupiers were a big problem. sino que los fariseos entendían que la ocupación romana era un gran problema. And also the Sadducees, the priests who had charge of the temple, they understood these guys to be sellouts. Y también estaban los saduceos, que eran las personas que administraban el templo. Los fariseos entendían que estas personas se estaban vendiendo al imperio romano. So in response, the Pharisees dug their heels into rigorously trying to maintain the purity of the people through their rigorous teaching. Así que los fariseos lo que hicieron fue que enfatizaron aún más rigurosamente las leyes y las tradiciones del pueblo judío. And they looked at passages like Exodus 19:6. Y veían pasajes como Éxodo 19:6, You shall be to be a kingdom of priests and a holy nation. donde el Señor le decía al pueblo, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. And they reasoned, yeah, the temple is corrupt because the Sadducees, but all Israel is supposed to be a kingdom of priests. Y aunque el templo estaba corrompido a causa de los saduceos que se vendían a los romanos, los fariseos entendían que Israel debía ser un reino de sacerdotes. So every household is like a temple, and every family is kind of like a priest. Para los fariseos, cada casa era como un templo y cada padre del hogar era como un sacerdote. And if the Jerusalem temple has become corrupt, then the only way forward is to ensure that in each household, priestly purity be kept. Y ellos lo que decían es, si ya el templo se había corrompido por hombres que se vendían al imperio romano, lo que quedaba era que cada hogar del pueblo de Israel mantuviera la pureza que se le había ordenado al templo para poder ver una restauración en el pueblo de Israel. So just as the priests had to wash their hands whenever they came on duty in the temple, so the Pharisees taught that everyone should do the same in their own house. Así que, para los fariseos, de la misma manera que el sacerdote tenía que lavarse completamente antes de entrar en el templo, en cada hogar, cada persona tenía que hacer un lavamiento para purificarse en el hogar. Because after all, Israel is a kingdom of priests. Porque después de todo, para los fariseos, Israel es un reino de sacerdotes. How does their reasoning sound to you? ¿Cómo, Answer too quickly. ¿Cómo les suena el razonamiento de los fariseos a ustedes? No me respondan rápidamente. But why are they even asking Jesus this question about hand washing concerning his own disciples? Pero pregúntense ahora, ¿por qué ellos se acercan a Jesús e interrogan a Jesús acerca de si sus discípulos se lavan las manos o no? What's to undermine his authority, like the young dad who can't keep his wild kids in check? Era una manera de ellos rebajar la autoridad de Cristo, como un padre que no sabe controlar a sus hijos. Therefore, he clearly can't be a popular Jewish teacher worthy of the masses following. Lo que ellos trataban de hacer era dar a entender que Cristo no era digno de autoridad porque sus discípulos no están obedeciendo la ley. So what are they doing? Well, this official delegation's message is Jesus can't be trusted. Y el mensaje oficial de esta delegación es, Cristo no es de fiar. And in verses 6 through 8, we get Jesus' response to that. Y vemos en los versículos 6 al 8 la respuesta de Cristo a estas personas. Verse 6 says, And he said to them, Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, This people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching us doctrines of the commandments of men. You leave the tradition of God and hold to the tradition of men. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Did you hear that? Jesus just blasted these down. Como pueden escuchar, Jesús ahora atacó a estos hombres, He called their worship vain. llamó a su adoración vana. Is this a little bit of an overreaction? ¿Ustedes creen que él estaba sobre reaccionando? Well, apparently not. Jesus is God.
Quizás no, porque estamos hablando que Jesús es Dios. But to better understand what he's saying and why, it's helpful to think about the passage Jesus quotes. Pero para entender mejor lo que Jesús está tratando de decir, tendríamos que ver cuál es el pasaje que Cristo está citando en estas palabras. Jesus cites Isaiah 29, in which the Israelites are frantically preparing to ward off the incoming invasion of Assyria. Nosotros vemos que Jesús está citando aquí Isaías 29, que es un pasaje que prepara al pueblo de Israel para la invasión de Siria. They claim to rely on God, but what they really trust are allegiance with other nations like East. En ese tiempo, el pueblo de Israel decía estar poniendo su confianza en Dios cuando en realidad estaba haciendo alianzas con otras naciones como Egipto para poder enfrentar a las otras naciones. These are alliances where they have to swear allegiance to Egypt's gods. Y para hacer estas alianzas, el pueblo de Israel tenía que dar un voto, un juramento a los dioses egipcios. So on the one hand, the people go to the temple and they pray and they worship and they call on God to protect them. Por un lado, vemos a la gente que va al templo, adoran a Dios, cantan a Dios y le piden a Dios que les proteja. But on the other hand, they're also oppressing one another and worshiping Egyptian gods. Pero del otro lado, cuando tienen que hacer sus alianzas, están adorando a los dioses del pueblo egipcio. God isn't fooled by this, and he refuses to be mocked. Y Dios no es tonto y no puede ser burlado. What they're interested in is their own sin, their own self-autonomy, self-protection, self-fulfillment, and this is what they teach in the land. Lo que vemos es que su interés realmente estaba en su propia protección, su propio interés, su propio bien, y eso trataban de enseñarle al pueblo. And Jesus, pulling from Isaiah, says Isaiah did not have spoken better of the folks in Jesus' own day. Y nosotros vemos a Jesús respondiéndole, aún Isaías hace tanto tiempo no podría hablar mejor de la situación presente que ustedes están viviendo ahora. They say they love God, but Donde God showing up in Jesus, they actually reject and they add face to God. Porque los fariseos decían creer en Dios, pero cuando Dios se aparece en la forma de Cristo, los rechazan. Jesus says this hand-washing tradition of the elders may get started out as something well-meaning, but it's actually totally out of bounds. Nosotros vemos que este lavado de las manos quizás nació con un buen significado, con una buena razón, pero ya se había salido de control. Why? Well, it's because they're seeking for God where God never spoke. ¿Por qué? Porque estaban hablando cosas de parte de Dios que Dios nunca había dicho. God never told regular Israelites to bear the burden of priestly purity in their own hooks. Dios nunca le había dicho a la gente del pueblo de manera regular, a los civiles del pueblo, que tenían que seguir los rudimentos de los sacerdotes. With this extra biblical requirement has now become the lens through which regular Israelites have to obey God's word. Pero este requerimiento extrabíblico ahora se había vuelto el lente por el cual se iba a ver la obediencia a Dios del pueblo de Israel. And whenever you add an interpretative lens to interpret scripture, you've necessarily bound people to this tradition that trumps scripture. Cuando nosotros agregamos unos lentes de interpretación a la escritura, irremediablemente hacemos que la gente obedezca mandamientos que Dios no mandó. In verse 8, Jesus says that people who do that leave the commandment of God and hold to the tradition of men. En el verso 6, Jesús les dice, bien es cierto que ustedes, verse 6 or 9, I think it's 8. verso 8, dice que hacían que la gente abandonara el mandamiento de Dios y se aferrara a la tradición de los hombres. In verses 6 through 8, Jesus condemned Israel's leaders for adding to scripture. En el verso 6 al 8, Jesús ataca a los fariseos por agregarle a las escrituras. And in verses 9 to 13, he condemns them for subtracting from scriptures. Y vemos que en los versos 9 through 16, 9 to 13. del 9 al 13, él vuelve y los ataca por quitarle palabras a autoridad a la escritura. You ever get another window into the tradition of the elders, which the Pharisees taught the people? Miren aquí en el verso 9 al 13, otra ventana que nos enseña cómo era que los fariseos enseñaban a la gente cosas contrarias a la escritura. In verses 10 through 11, Jesus contrasts what Moses told the people to do with what they actually did. En los versos 10 y 11, Jesús contrasta lo que Moisés le dijo al pueblo y lo que los fariseos le decían al pueblo. The word korban in Hebrew means a gift, an offering, or a sacrifice.
En hebreo, la palabra corbán significa un sacrificio, una ofrenda, un regalo. So Mark has this parenthetical note for us, given to God. Marcos hace una nota aquí en paréntesis que era una ofrenda a Dios. This is a special type of offering if the Pharisees made use of. Esto era un tiempo especial de ofrendas y los fariseos estaban aprovechando de esa ofrenda. Essentially, an Israelite was able to make an offering to God, let's say the equivalent of tens of thousands of dollars. En esencia, un israelita podría hacer un voto, una ofrenda a Dios de miles de dólares, But no, he had signed on the dotted line, and it no longer belongs to him. He didn't actually have to physically deliver this gift to the temple until he died. y aunque esta persona ya había firmado que iba a entregar ese dinero, no tenía que entregarlo de una vez, sino que podía entregarlo aún en el momento de morir. His character didn't say took care of it. Sus hijos se encargarían de ello. So imagine Moshe Israelites. Imagínense los israelitas de la ley de Moisés. He gives his field to God, no mangoes, unfortunately, but he gets to enjoy the privileges of it until he dies. Pero un hombre había donado esto a Dios y no puede recibir los privilegios de esta donación hasta que se muera. Now, the fundamental problem with this was what Jesus points to in verse 12. Pero en el verso 12 está el problema fundamental que Cristo trata de explicar. That you no longer permit him to do anything for his father or mother. Entonces los fariseos le prohibían a la persona hacer más por su padre o su madre. So before governments and nonprofits helped with welfare or caring for the elderly, Antes de que el gobierno o las instituciones sin fines de lucro ayudaran a las personas pobres, it was the children's exclusive duty to care for their aging parents. era la responsabilidad de los hijos cubrir las necesidades de sus padres. Nobody would. Si los hijos no lo hacían, nadie iba a proteger a las personas que estuvieran damnificadas. But the dilemma here is if the care the parents would get from a child has in principle already been given to God, well then what's left for the parents? Pero si una persona iba a ayudar a sus padres y ya esa persona había donado toda su pertenencia a Dios, entonces ¿qué oportunidad le quedaba para sus padres? And the answer is, of course, well, nothing. Entonces la respuesta era no le quedaba nada. And meanwhile, the children could still make use of that gift before it was finally handed over to the priest. Sin embargo, los hijos sí podían hacer uso de ese regalo antes de entregárselo al sacerdote. We don't have to wonder about Jesus' assessment of this practice. Nosotros estamos viendo entonces qué es lo que Jesús está abordando sobre esta práctica. Look at verse 9. Vean el verso 9. And he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your own tradition. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. In fact, in verse 13, Jesus said their tradition makes void the word of God. El verso 13, Jesús le dice que la tradición de ellos invalidaba la palabra de Dios. He points out that Moses said something totally different from what they teach. Eso le está diciendo lo que ustedes están haciendo es contrario a lo que Moisés había enseñado. Children are to honor father and mother, but the Pharisees and scribes actually prevent the people from doing so. Vemos que la ley de Moisés, la ley de Dios decía que los hijos debían honrar a su padre y a su madre, pero los fariseos, en el anhelo de conseguir el dinero, no dejaban a la gente honrar a su padre y a su madre. Jesus looked at the chief teachers of Israel and he said, you have subtracted from scripture. Lo que les está diciendo es, ustedes, los principales maestros de la ley, están quitando palabras de la Biblia. Just remove the fifth commandment to honor your parents. Han quitado el quinto mandamiento de honrar a su padre y a su madre. And the only reason you could do this is because you don't know God. Y la única forma de hacer eso es por no conocer a Dios. So do you see how Jesus critiques his fellow? ¿Ven cómo Cristo está ahora criticando a sus conciudadanos judíos? It was by pointing to what the Bible said. Apuntándoles a lo que decía las Escrituras. In verses 1 through 8, they were adding to Scripture and trying to replicate priestly purity and holiness all over the list. En los versículos 1 al 8, ellos estaban agregándole a la Biblia, haciendo que las tradiciones sean de la misma altura que las Escrituras. And in verses 9 to 13, they were subtracting from Scripture, removing the command to honor parents so they could get exclusively to God. Y en los versos 9 al 13, ellos le quitaban partes a la Biblia
haciendo que la gente, en vez de honrar a su padre y a su madre, diera el dinero para el templo de Dios o para los fariseos. Both of these, on the surface, have a ring of spirituality to them. Ambos tenían un tono de espiritualidad. The Pharisees were trying to make the people pursue purity to give generously to God. La gente, los fariseos estaban tratando de convencer a las personas de mantener una pureza y de darle a Dios deliberadamente o generosamente. But Jesus says, a purity not commanded in the Bible, and any gifts given to God that contravene his commands are not from him and don't reflect the godly. Jesús está diciendo cualquier pureza que no está explícitamente descrita en las Escrituras y cualquier el mandamiento que se elimina para exaltar una tradición no le da gloria a Dios. How does Jesus argue his case? ¿Cómo Cristo argumenta su caso? By pointing to scripture, to Isaiah 29 and to Exodus 20. Y él los llevó a Isaías 29 y a Éxodo 20. He points to a prophet and to the lawgiver. Él apuntó al profeta y al dador de la ley. Jesus is convinced that all of scripture is given by God and is our authority from the beginning to the end. Cristo enfatizó que toda la Escritura tiene la autoridad de Dios y fue dada para nuestro bien. He demotes tradition to a place below scripture. Y él quitó esta tradición de la posición de autoridad que tenía para poner a las Escrituras. Whatever traditions we may have inherited or embraced must always be tested with scripture. Cualquier tradición que nosotros vayamos a tener tiene que ser comparada, contrastada con las Escrituras. This principle is something the Protestant reformers pointed to 500 years ago. Hace más de 500 años los protestantes reformados argumentaban esto mismo. The Roman Catholic Church taught that both scripture and tradition were their authority. La Iglesia Católica enseña que la Biblia tiene la misma autoridad que la tradición, The Bible mattered, but so did the teaching of the church. donde dicen, la Biblia importa, pero también importa la tradición o las palabras del Papa. And the reformers said no. Los reformados decían no. Tradition may be fine, but it must always be submitted to scripture. La tradición puede ser buena, pero la tradición siempre tiene que ir a la par con las Escrituras. Tested by scripture, and whenever it conflicts with scripture, it must always bow before it. Tiene que contrastarse con las Escrituras y si no está a la par de las Escrituras, tiene que eliminarse. Isn't it interesting that Jesus dealt with exactly the same issue in his own day? ¿No es interesante que Cristo estaba lidiando con problemas que nosotros estamos lidiando el día de hoy? So if you're evangelizing your Roman Catholic friend or family member, take them to Mark 7. Si usted está predicando el Evangelio y se encuentra con alguien que es católico, ayúdele a leer Marcos capítulo 7. Show them that Jesus actually directly speaks about the relationship of scripture to tradition. Apúntele, enséñele cómo Cristo habló de la relación que había entre la Biblia y la tradición. Whenever tradition is put on the same level as scripture, the Bible always gets interpreted by it and becomes subordinate to it. Cuando la tradición se eleva a la misma altura de la Biblia, lo que hacemos es que interpretamos la Biblia con los lentes de la tradición. And Jesus says that's never. Y Jesús dice, eso no está bien. For scripture to be authoritative is to say that whatever the Bible says about anything, it must be right. Para que la Escritura tenga autoridad, tenemos que leer la Biblia y entender que lo que sea que diga, debe estar bien. It's right because God is the one who seems fine. Y es lo correcto, está bien, porque es Dios quien nos ha dado su palabra. But the authority of scripture is something Christians can struggle with. Pero la autoridad de la Biblia es algo con lo cual los cristianos mismos luchan. Have you ever read a passage from the Bible and thought, oh, that was weird? ¿Ustedes no le ha pasado que están leyendo la Biblia y leen un pasaje y al terminar de leerlo usted dice, ay, eso sí estuvo como difícil? Or, yikes, let me think about something else. O quizás usted lo lee y dice, oh no, déjame pensar en otra cosa. Or, there's no way that's bad. O quizás usted lee un pasaje y dice, no puede ser que el cristiano tenga que hacer eso. Tiene que haber otra interpretación. Because the Bible is our final authority, it must govern all of our thinking about God, relating to Him, to one another, and to His Word. Si nosotros vemos la Escritura como la palabra de Dios, tenemos que entender que ella tiene autoridad no solamente sobre nuestras vidas, sobre el mundo y sobre todo lo que hacemos. And because this Christian struggles with indwelling sin until the day he or she dies, submitting to God's authoritative revelation in Scripture is sometimes challenging.
Como el cristiano es alguien que está luchando por vencer el pecado en su diario vivir, someterse a las escrituras es algo que a veces va a ser difícil. This is why you should encourage Ronnie and your other pastors to preach expositional sermons. Por eso es que ustedes deben motivar a sus pastores a que siempre les prediquen claramente y expositivamente lo que dice la Biblia. Sermons where they take a passage from Scripture, read it, explain it, and apply it. Donde podamos ver un pasaje de la Biblia, leerlo, explicarlo y aplicarlo en la vida de la persona. Where the main point of the passage becomes the main point of the sermon. Donde el punto principal de un texto de la Biblia es el punto principal de la prédica. This is one of the main ways God has designed to help us embrace all of Scripture and all. Esto es una de las maneras que Dios ha diseñado para ayudarnos a crecer espiritualmente. Where do you struggle to embrace God's authority over you? ¿Has pensado en qué manera tú luchas en someterte a la autoridad de la Escritura en tu vida? I've only spent one day lately in the Dominican Republic, Yo solamente tengo un día aquí en República Dominicana en este viaje, but I'll let you know what things can be hard for my fellow citizens to submit to people church. pero yo quiero decirles a ustedes cuáles cosas podrían ser difíciles a los conciudadanos míos en Estados Unidos someterse a las Escrituras. Maybe they're the same, I don't know. Quizás sean las mismas que pasa aquí. But things like God's teaching on gender, marriage, family, the value and dignity of the unborn and elderly, elevating one group's interests above another for any reason, and the list goes on and on. Podemos ver en Estados Unidos cómo la gente ha tomado las enseñanzas sobre y la ideología de género, las enseñanzas del matrimonio, los derechos de los bebés que no han nacido, los derechos de un grupo particular de personas sobre otro grupo particular de personas. Y las personas toman sus creencias sobre esas cosas y las ponen por encima de lo que dice la Biblia. This is because my culture in America seeks to indoctrinate and woo us with one thing, while Scripture sometimes says something totally different. Nosotros vemos que en nuestro país se enseña y se adoctrina a la gente con enseñanzas que son contrarias a lo que dice la Biblia. And that is hardly surprising, because the Pharisaic culture of Jesus' own day taught something different than what the Bible. Y eso no nos sorprende porque vemos que los fariseos enseñaban cosas que eran contrarias a la Biblia. So how can you grow to embrace God's authority? ¿Cómo podemos crecer en someternos o en abrazar la autoridad de Dios en las Escrituras? You come into church week after week and engage with the priest. Siga viniendo a la iglesia, escuche las prédicas. Talk to church members after the service and throughout the week about how to apply what you've heard into your life. Habla con otros miembros acerca de cómo tú puedes aplicar lo que se predicó en el sermón. And make the governing principle in your Christian life the same one that governed Jesus of his own life. Haz que los principios que gobiernan tu vida son los mismos principios que gobernaron la vida de Cristo. In Mark 10:45, Jesus said the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom. En Marcos 10:45 Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida por los demás. If you're a Christian, it's because you believe that Jesus lived the holy life that you're not living. Si tú eres cristiano es porque tú crees que Cristo vivió una vida santa And he died to take God's wrath, which you deserve. y que murió para quitar de nosotros la ira de Dios que merecíamos. In other words, he served by becoming your ransom from death and hell. En cierta forma, Cristo te sirvió a ti, muriendo por ti, pagando tu deuda. And because that's true for the Christian, he has maxed out your good completely. Y porque eso es cierto en la vida de un creyente, Él ha completado la bondad que tú podrías tener. The Christian is right with the Father, has the Holy Spirit, is adopted into God's family. The future of the Christian is secure in the new heavens. Nosotros vemos que ahora el cristiano está en una correcta relación con Dios, ha sido perdonado por Dios y ha sido adoptado, sellado por el Espíritu Santo y puede vivir para la gloria de Dios. What more could you honestly want? ¿Qué más podrías tú desear? We're always tempted to want other things, so objectively, that's an awful lot better. Nosotros podemos ser tentados a querer otras cosas, pero objetivamente hablando, esto es mucho mejor.
Because God has so maxed out your good in Christ, you're now free to pursue the good of those around. Porque Dios ha elevado tu bondad delante de su presencia por medio de Cristo. Tú ahora eres libre de vivir una vida para la gloria de Dios. Avenge yourself for the good of those around. Y tú puedes rendirte quizás en tu perjuicio, puedes entregarte aunque no sea lo mejor para ti, para servir a los demás. Serving your church members and using your words to outdo them and showing off. Tú puedes servir a los otros miembros de la iglesia en servicio, en palabra, mostrando honor. Because God's love for you is secure, and because the gospel is true, you can submit yourself to God's harder word. Tú puedes someterte a las palabras de Dios que son más difíciles porque lo que Dios tiene para ti es un amor. If he died for you, then even his seemingly hard words must be for your good. Si Dios ha entregado a su Hijo por ti, Cristo murió por ti, aún hay palabras de la Biblia que aunque sean difíciles, tú las puedes obedecer. That's number one. Jesus upholds the authorities. Cristo exalta la autoridad de las Escrituras. Number two, Número 2, Jesus puts himself at the center of Scripture. Cristo se pone a sí mismo como el centro de las Escrituras. And here we're in verses 14 to 20. Y estos son los versículos 14 al 23. After some heavy words to the Pharisees and scribes, Jesus turns to the people around him in verse 14, and he offers his own words about Peter. Cuando llegamos a los versos 14 al 23, Cristo, después de haberle dicho palabras duras a los fariseos, entonces habla acerca de sí mismo y de cómo debe ser la verdadera pureza cristiana. He begins by saying, "Hear me, all of you, and understand." Comienza el verso 14 diciendo, óiganme todos y entiendan. That is, you're going to have to work here to make sense of what I'm about to say. May even sound a little bit crazy, but here we go. Cristo está diciendo, ustedes van a escucharme, pero tienen que hacer un trabajo para entender lo que les voy a decir. There is nothing outside of a person that by going into him can defile him, but the things that come out of a person are what defile him. Cristo dice, nada hay fuera del hombre que pueda entrar en él y le contamine, sino que lo que sale del hombre es lo que contamina a la persona. Does anything there strike you as a little bit odd? ¿Hay algo en esa frase que usted cuando lo escucha le parece raro? I don't know where you are through your Bible reading plan, but if you've come across Leviticus 11 lately, you'll remember there's a lot of really clear instructions about what to eat and what not to eat. Si ustedes, no sé dónde están ustedes en su lectura de la Biblia, pero si han leído Levítico 11 recientemente, hay una lista de animales que se podían comer y animales que no se podían comer en el Antiguo Testamento. Take, for example, Leviticus 11, verse 12. Miren, por ejemplo, Levítico 11, verso 12. Everything in the waters that does not have fins and scales is detestable to you. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis por abominación. Or verse 7. O verso 7. And the pig, because it farts the hoof and is cloven-footed, but does not chew the cud, is unclean to you. O el cerdo, menciona en Levítico 11:7, porque aunque tiene patas hendidas, no rumia. Verso 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. So no puerco frito for ancient Israel. No se puede. They got it. Gracias a Dios por el nuevo pacto, porque no podríamos comer chicharrón o cerdo frito. Leviticus 11 has 47 long verses about what type of food is unclean. En Levítico 11 hay 47 leyes acerca de lo que se podía comer y no se podía comer. And right after blasting the Pharisees for adding to the practice from Scripture, Jesus says exactly the same thing. Y después de que Cristo ataca a los fariseos por quitarle y agregarle a las escrituras, Cristo entonces hace lo mismo. The disciples are scratching their heads about all this. So in verse 17, when they're alone with Jesus, they asked him to explain the parable. Entonces los discípulos están mirando esto, se están arrascando la cabeza que no entendieron y en el verso 17 le piden a Cristo que por favor explique la parábola. There's again, surely this must be another strange parable saying of Jesus that must have some deeper, obtuse spiritual significance. Para ellos están pensando,
Esto tiene que ser alguna parábola, alguna forma de Cristo hablar que tiene que tener algún significado más profundo. There's just no way it is what it sounds like because Leviticus 11 is in the Bible. No puede ser que Cristo está diciendo lo que creemos que Él está diciendo, porque conocemos Levítico 11 y lo que dice. But in the following verses, Jesus explains that he meant exactly what he said. Pero en los versículos siguientes, Cristo les explica que Él quiso decir lo que dijo. No food going into a person defiles. Ninguna comida que una persona se coma lo contamina. And in verse 19, Mark clarifies even for us, thus he declared all foods clean. Y en el versículo 19, Cristo declara todos los alimentos como limpios. Now, before we go on, we have got to that rattle. Antes de seguir esto, tenemos que desenmarañar esto. The whole first point of the sermon was about the authority of Scripture, and Jesus now seemed to totally disagree with me and himself. El primer punto de esta prédica es cómo Cristo exalta las Escrituras. Pero ahora mismo, como los estamos leyendo, pareciera que Cristo está opuesto al primer punto de esta prédica. So the question is, how is what Jesus doing here okay? ¿Cómo es que está bien que Cristo diga que todos los alimentos son limpios cuando la Biblia declara que no todos los alimentos son limpios? Some people at this point, in an attempt to save Jesus as if he needs saving, want to say that Jesus is not disagreeing with the law, rather he's writing and interpreting the law which the Pharisees had messed up. Algunas personas con el fin de salvar a Jesús, como si Cristo necesitara ser salvado, tratan de explicar que Cristo no estaba en contra de la ley, sino que está reinterpretando la ley para que la gente lo pueda entender. That's true from the first 13 verses of this chapter. Hasta el versículo 13 eso es correcto, But that's definitely not what's going on here. pero lo que está pasando aquí no es el caso. Remember, just look back again at Leviticus 11. Tenemos que volver a Levítico 11. So then what is Jesus doing? ¿Qué es lo que Cristo está queriendo decir aquí? Well, this morning we jumped right over to Mark chapter 7, the middle of this book. Nosotros llegamos y abrimos nuestras Biblias en Marcos capítulo 7, But if we decided to get here at 8 o'clock, start super early, and just start reading the Gospel of Mark from the beginning, we would have discovered a number of very interesting things. pero si en vez de llegar a las 9, a las 10 de la mañana y estudiar este pasaje, hubiésemos llegado a las 8 de la mañana y hubiésemos comenzado a leer Marcos desde el capítulo 1, habríamos encontrado tantas cosas interesantes. Way back, right out of the gate, in just the third verse of this book, Mark identifies Jesus as Israel's God, the Lord, for whom John the Baptist is preparing the way. Desde el versículo 3 del capítulo 1, Marcos identifica a Jesús como Dios, el Mesías que habría de libertar el pueblo de Israel. We often think about Jesus as the Messiah, which he is. Pensamos en Jesús como el Cristo, el Mesías, que así lo es. But Mark tells us right out of the gate, thinks firstly about Jesus as more than a Messiah. He's Israel's God. He's the Lord. Pero Marcos nos deja claro de que no es solamente un Mesías, un Salvador. Estamos hablando de nuestro Señor, estamos hablando de nuestro Dios encarnado. And Jesus does the things that only Israel's God ever did. Y Cristo comienza a hacer cosas que solamente el Dios de Israel podría hacer. In chapters 4 through 6, Jesus does things like demonstrate authority over the sea. Nosotros vemos en Marcos capítulo 4 al 6 cómo Cristo tiene autoridad sobre el mar, Drowns a militarized group of pigs called Legion after Roman soldiers. ahoga a un grupo de cerdos que estaban poseídos por demonios llamado Legión, Feeds his people in the desert. alimenta a la gente en el desierto And now he seeks a word about purity and holiness. y ahora está hablando acerca de la pureza y la santidad. As a good Bible reader, you just have to ask yourself the question, Como buen lector de la Biblia, usted tiene que preguntarse, where have I ever seen anything like this? ¿dónde he visto yo algo similar a esto en otro lugar? This sequence of power over the sea, drowning an army, food in the desert, giving laws about purity. ¿Dónde he visto en las escrituras el control sobre las aguas, ahogar un ejército, what's the third one? Dar comida a muchas personas en el desierto y dar leyes sobre pureza y santidad? The answer is yes, of course. Y la respuesta es sí, claro que lo he visto en otro lugar. Just before you got to Leviticus 11, you read the book of Exodus. Porque antes de llegar a Levítico capítulo 11, tú has leído el libro de Éxodo. When God delivered his people out of Egypt during the Exodus.
donde Dios liberó a su pueblo de Egipto al pueblo de Israel en el Éxodo. These are the things God alone did. Eso eran cosas que solamente Dios podría hacer. No king or prophet in Israel ever had authority over the sea and then drowned an army in it. Ningún profeta, ningún líder tuvo la autoridad de controlar las aguas y ahogar todo un ejército en agua. It wasn't David or Moses who was doing this stuff. No fue ni David ni Moisés que hicieron estas hazañas. No one else fed in the wilderness or defined purity and holiness for God's people. Nadie más había alimentado todo un pueblo en medio del desierto y nadie más había dado leyes acerca de la pureza. God alone. Solamente Dios lo había hecho. So just as God originally gave the law to the people in Exodus 19, Así que como Dios originalmente había dado la ley en Éxodo capítulo 19, so now here in this greater deliverance, so now here in a greater deliverance, Jesus takes up the law and discloses the righteousness found only in himself. asimismo Cristo con la autoridad que tiene toma la ley y la explica con la autoridad que solamente Él tiene. In other words, En otras palabras, Jesus puts himself at the center of Scripture. Cristo se pone a sí mismo como la centralidad de las Escrituras, como centro de las Escrituras. Every grand theme in the Bible can trace its likeness to Jesus. Todo tema que nosotros encontramos en la Biblia encuentra su clímax en la persona de Cristo. This is what I mean by Jesus is at the center of Scripture. Esto es lo que quiero decir cuando digo que Cristo está en el centro de las Escrituras. The events and the history of the Old Testament unfolded because Jesus was coming. Los eventos de las Escrituras se van desarrollando hasta que llegan al punto donde Cristo llega al mundo. His shadow was cast backwards in time. Su sombra estaba encima de los eventos del pasado, Or even like a tide that disappears before a tidal wave hits the beach, so everything before Jesus took shape because he was coming. nosotros podemos ver en el mar como una ola, la marea baja antes de venir una ola. Así mismo vemos que todos los eventos del Antiguo Testamento traían como evento clímax o su evento principal a Cristo. The deliverance that Jesus brings was only hinted at in the deliverance out of Egypt. La libertad que trae Cristo solamente fue alumbrada, fue anunciada en la libertad del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Just as God delivered his slave people from Pharaoh of old, Jesus came in a greater way to deliver his people from their sin. Así como Dios liberó al pueblo de las garras del imperio egipcio, asimismo Cristo viene y nos libera de las garras del pecado. At Mount Sinai, God disclosed how his people would relate to him. En el monte Sinaí, Dios detalló claramente cómo era que su pueblo se iba a acercar a él. And in Jesus, God speaks his ultimate, sending word about how God will relate to his people. Y Dios entonces, en la persona de Cristo, viene y nos dice cómo es que nos vamos a relacionar con él. It was good for Israel to be a people set apart from the nations, not eating pork, gathering to him at the temple. Fue bueno para el pueblo de Israel hacer cosas que mantenían la pureza y los separaban de todo el mundo que vivía en ese tiempo, no comiendo cerdo o lavándose las manos. But now, as the God-man, Jesus obeyed, completed, and even transcended Israel's law. Pero vemos que Dios toma la persona de Cristo, viene, obedece toda la ley, pero él trasciende toda la ley. In a sense, Jesus unlocked God's requirements for Israel as he obeyed the law and then took its curse so that everyone who trusts in him would share his righteous status and is said to be dead to the law. Cristo viene, obedece toda la ley y toma sobre sí todo el castigo que tenía la ley para quienes no obedecieran, de manera tal que todo el que cree en él ahora tiene vida eterna y puede vivir bajo las normativas de Cristo. And that means for God's people, the law can no longer exercise its claims. Por eso es que la ley no puede tener esa pena, esa culpa sobre el creyente que ha puesto su confianza en Cristo. The whole point of God delivering his people out of Egypt of old was to bring them to himself. Todo el punto de Dios traer al pueblo, libertar al pueblo, era para que se acercase a él. Almost half of the book of Exodus is about how to build a tabernacle because they had to prepare for God coming to dwell with them again. Más de la mitad del libro de Éxodo es Dios dando instrucciones de cómo iban a construir el tabernáculo, porque el punto era que fueran liberados para adorarle. That's a big deal. That's like recovery of the Garden of Eden type of stuff. God coming to dwell
with his people again. Dios iba a venir y habitar en el tabernáculo, y esto era parecido a lo que Dios iba a hacer en el jardín del Edén, Dios habitando en medio de su pueblo. And just like we can spend countless hours thinking about renovation plans we love to do on our house, Así que nosotros, así como podemos pensar en planes de renovación y de reestructuración en nuestras propias casas, Israel was given all these instructions about the tabernacle furniture to salivate over God's house in their midst. asimismo al pueblo de Israel se le dieron instrucciones claras de cómo debía construir el tabernáculo, porque era Dios que iba a venir y habitar en medio de ellos. Because heaven itself, God, in all of his majesty, was moving into their neighborhood. Porque ahora Dios, con toda su majestad celestial, iba a venir e iba a habitar en el barrio en donde estaban los israelitas. And they would meet with him, just like Adam and Eve. Y ellos se iban a reunir con Dios en la medida en que Adán y Eva también se reunían con Dios. And what do we find that in Jesus? ¿Y qué encontramos en la persona de Cristo? As the one who is both fully God and fully man, Siendo Cristo 100% Dios y 100% hombre, he's the ultimate temple, the climatic expression of where God would dwell with man. Él es ese templo vivo, es Dios habitando en medio nuestro, es su presencia en medio nuestro. And if Jesus is all that's now needed to meet with God, what's the point of a temple building? Entonces, si Cristo es todo lo que nosotros tenemos y la manera en la que nos tenemos comunión con Dios, ¿por qué necesitamos un templo? Well, there is a. No hay uno. All the purity rules of Leviticus taught the people about how to approach God. Todas las reglas de la pureza se trataban de cómo venir al templo de Dios. It's just the pure and the holy who could approach God. Say that again. It's just the pure and the holy who could approach God. Es solamente el santo y puro de corazón que se puede acercar a Dios. But it's the temple has changed, going from a building in Jerusalem to Jesus. Pero como el templo ha cambiado y ha pasado de ser un lugar, un edificio en Jerusalén, a pasar a la persona de Cristo, This so also has the approach to God. asimismo ha cambiado la manera en la que nos acercamos a Dios. And that means the rules of purity have changed. Eso implica que las reglas de la pureza también han cambiado. Where foods were once prohibited from Israelite restaurants and family dinners, they aren't anymore. De la manera en que algunas comidas estaban prohibidas para el pueblo de Israel en las casas o en restaurantes, ya no están prohibidas para el cristiano el día de hoy. Now that Jesus has come and satisfied the law's demands for us, what is that keeps us away from God? Ahora vemos que Cristo satisfizo toda la ley de Dios. Nos preguntamos qué es lo que nos separa de Dios. What Jesus says is only that which flows from our hearts, our rebellions, and our evil desires from it. Cristo dice que lo que nos separa de Él es lo que sale de nuestro corazón, nuestra rebelión. In verses 20 through 23, En los versos 20 al 23, Jesus defines what true purity, true holiness now looks like. Cristo ahora define cómo se ve la verdadera pureza, la verdadera santidad. How does one approach God now? ¿Cómo nos acercamos a Dios ahora? How is one acceptable in His sight? ¿Cómo uno es ahora aceptable delante de los ojos de Dios? Like by having a pure heart. Solo teniendo un corazón puro. This list is comprised of things that have really characterized Jesus' opponents so far in this gospel. La lista que hace Cristo aquí eran características que tenían los opositores de Jesús. There are also things that we have to fight. Pero son cosas que nosotros también tenemos que luchar, con lo cual nosotros tenemos que luchar. The word "short" expresses really the driver's seat of every person. Estas expresiones están como dominando la vida de muchas personas. And ellos, I don't know Spanish, Ronnie would tell us, but the word heart is sometimes just used to talk about emotion. En inglés y asimismo en español, el corazón se usa para referirse a nuestras emociones. But in the Bible, it usually means a lot more. Pero en la Biblia se refiere a mucho más. It refers to our desires, our motives, our plans, our ambitions, our goals. Se refiere a nuestros motivos, nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestras metas. It's the things that we want, think about, strive for. Son las cosas que queremos, aquellas cosas por las cuales luchamos, las cosas a las cuales aspiramos. Jesus says the wicked things flowing from our hearts defile us. Y Jesús dice que las cosas que salen de nuestro corazón son las que nos contaminan. That is, they block any hope of approach to God and any hope of knowing God and being acceptable in His sight.
Eso pone un bloqueo a todo interés que tengamos de conocer a Dios o de acercarnos a Dios. Like the ancient Israelite had to be pure to approach God and be accepted by Him. Asimismo, como el pueblo de Israel tenía que ser santo para acercarse a Dios, So we must seek pure to approach Jesus, pure in heart. nosotros tenemos que ser puros de corazón para acercarnos a Cristo. Now, if you're here with us and you're not a Christian, we're so glad that you're here. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres cristiano, estamos muy contentos de que tú estés en medio nuestro. I invite you to take inventory of your lives with this list. Te invito a que veas esta lista de los versículos 21 al 23 y hagas un inventario de tu propia vida, un inventario de tu propia vida. Evil thoughts, sexual immorality, coveting, envy, pride, and foolishness. It's the list that stiffs up all. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios. Es una lista que nos caracteriza a todos. But I want you to know it was listed here for your good. Pero quiero que sepas que esta lista está aquí para tu propio bien. I want you to see that right now, you can't approach God. Quiero que veas que ahora mismo no puedes acercarte a Dios. You're currently condemned by Him because of your heart sins. So against God, you're real. Estás condenado por estas cosas porque cuando pecas estás pecando contra Dios. You can't fix yourself. I'm sure you've tried. Yo sé que tú has intentado, pero tú no te puedes arreglar tú mismo, no te puedes reparar tú mismo. But we simply don't have the right tools to operate on the desires and motive principles of our hearts. Simplemente no tenemos las herramientas para nosotros hacer una operación hacia nuestro propio corazón. Every time I go to the hardware store, I can never find the aisle for heart screwdrivers. Cada vez que voy a la ferretería me es difícil encontrar el pasillo donde están los destornilladores. The Bible says that from birth, everyone is enslaved to sin. La Biblia dice que desde el nacimiento todos nosotros somos esclavos del pecado. It's a really helpful thing. They come to grips. Eso es algo que nosotros con lo cual tenemos algo que tenemos que aceptar. You see, the reasons we do and say and think and want evil things is because our hearts and yours are in opposition to God. Eso es algo que tenemos que saber. Nuestros corazones desde nuestro nacimiento están opuestos a Dios. Our hearts want us to be king. Nuestros corazones quieren que nosotros mismos seamos los reyes. And when others refuse to bow before us, our hearts lash out. Y cuando los demás no se someten a nuestro señorío, nuestros corazones se desatan en ira. But God is okay with it. Y Dios no está bien con eso. He's perfectly pure and holy. Dios es puro y santo. And He's a good and right judge who holds us accountable and who punishes us to cleanse the earth of our wickedness. Él es un Dios santo y puro que nos limpia de toda maldad. I'm sure you see the problem. Creo que puedes ver el problema aquí. If you're not a Christian, God holds you accountable for your sins. Si tú no eres un cristiano, Dios te sostendrá como responsable de tu propio pecado. But you can't actually fix the problem and make yourself a new clean heart. Pero tú no puedes limpiar tu propio pecado y hacer tu propio corazón limpio. So then what can you do? Entonces, ¿qué puedes hacer? Well, you can only do one thing. Solamente puedes hacer una cosa. Embrace God's provision for you in Jesus. Abrazar la provisión que Dios ha hecho para tu vida en la persona de Cristo. See Jesus as God's gift. Recibe a Cristo como el regalo de Dios. See, Jesus lives the perfect life you couldn't live. Cristo vivió la vida santa que tú no puedes vivir. And He died the deaths that sinners like you deserve. Y murió la muerte que pecadores como tú y como yo merecían morir. He was truly pure and He was holy. Él era perfectamente puro y santo. He honored God through every word and action and thought. Honraba a Dios en cada acción, en cada actitud. He was the only who deserved never to die and not be judged. Él era el único ser humano que como nunca había pecado no merecía morir. But do you know how He finished out His days here on earth? Pero ¿sabes cómo terminó Cristo sus días sobre la faz de la tierra? He went to the cross to be the sacrifice which takes away God's wrath against us. Murió en la cruz presentándose como sacrificio de la ira de Dios que era contra nosotros. He swapped places with condemned sinners. Él intercambió lugares con pecadores que habían sido condenados. Now, you will never see in the news Ustedes nunca verán en las noticias any president or king who decides to pay his own citizens' taxes. no van a ver a un rey o un presidente que decide pagar los impuestos de sus propios ciudadanos.
how much less would any ruler ever take prison time for terrible condemned criminals? Más aún, ¿qué presidente o qué rey va a ir a la cárcel por un ciudadano que ha cometido un crimen? But that's exactly what God did for us, and yet more. Pero eso es precisamente lo que Dios hizo por nosotros y aún más. When we have hearts and the lives that backed it up to show that we despise, Cuando tenemos acciones y un corazón que respalda nuestras malas acciones contra Dios, Jesus, as King of the universe, came and died for those who know they are ungodly and can't sit. Cristo, siendo Rey del universo, vino y murió en nuestro lugar para que podamos tener una relación con Dios. So what should you do? Entonces, ¿qué debes hacer? Acknowledge that your sin separates you from God and that we deserve His sonship. Reconoce que tu pecado te separa de Dios y que mereces el castigo de Dios. Then trust Jesus today, Y confía en Cristo hoy, that He lived obediently for you and that He dies and He God's eternal wrath for you. que Él tomó sobre su persona el castigo sobre ti para que tú puedas acercarte a Él. If we need to take God's by wage war against your sin, Ponte del lado de Dios y hazle guerra a tu propio pecado. and He actually will forgive you, reconcile you to Himself, fill you with His Spirit, and begin to transform your heart. Jesús te reconciliará con el Padre y te pondrá en una relación correcta con Él. Go in. Ve a Él hoy. Ronnie or I or whoever brought you would be thrilled to talk to you about this. Sea yo, el pastor Jeffrey o cualquiera de nosotros que le haya invitado, podemos hablar de esto si así lo desea. Christian and a member of Super Mennonite, Pero los cristianos que están aquí, los que son miembros de la iglesia, don't overlook this list. no pases por alto esta lista. Jesus has spoken this to your good too. Cristo dijo estas cosas para tu propio bien. Jesus' death not only atones for sin, La muerte de Cristo no solamente te libra del pecado, but is also the promise to sanctify us. pero nos da la promesa de que nos va a santificar también. Christian, you have the Holy Spirit and it can achieve greater victory over your sin. Cristiano, tú tienes el Espíritu Santo que te puede ayudar en esta guerra contra el pecado. Make the pursuit of holiness a great ambition in your life. Haz una ambición en tu vida, el perseguir la santidad. Where you have failed, repent and get help from another Christian. And remember the gospel. Donde hayas pecado, arrepiéntete, busca ayuda de otro cristiano y procura recordarte a ti mismo el Evangelio. Jesus died even for these sins first and keep pursuing holiness. De que Jesús murió aún por tus propios pecados y busca la santidad. And ask a trusted brother or sister here about where you can grow at this list. Pide a algún hermano aquí en la iglesia cómo te puede ayudar a crecer venciendo los pecados mencionados en esta lista. Next, Finalmente, it would be a mistake sería un error to walk away from this passage salir de este pasaje and to have a low view of the Old Testament. y tener una vista disminuida del Antiguo Testamento. Clearly, Jesus did not. Así no fue así con Jesús. Rather, use the Old Testament like Jesus did. Usa el Antiguo Testamento como lo usó Cristo, No longer as the means for relating to God through sacrifices in the temple, no como un medio de hacer sacrificios en el templo para acercarte a Él, but a rich and crisp understanding of the Old Testament helps you see Jesus in more vivid clarity and understand the richness of the salvation life that He brings. pero el Antiguo Testamento nos ayuda a ver de una manera vívida y clara el sacrificio que hizo Cristo para que podamos vivir una vida rica delante de Él. Laws about unclean animals that defile are really meant to help us understand the depths of the problem of impurity. Cuando vemos lista de estos animales prohibidos para los habitantes del Antiguo Testamento, nos ayudan a ver los requerimientos de santidad que Dios tiene para todo cristiano. That ultimately it's evil hearts that truly defile us, and a sacrifice greater than a lamb must cleanse us to bring out permanent access to God. Que nos lleva a recordar que un sacrificio mayor que el de los corderos y el de los bueyes es el que nos puede limpiar de todo pecado, que es Cristo. So that concludes, what do we learn from Mark 7? En conclusión, ¿qué hemos aprendido de Marcos capítulo 7? That Scripture is our authority. Que la Escritura es nuestra autoridad, Tradition must always yield to it. que la tradición siempre tiene que estar sujeta a la autoridad de las Escrituras, We also learn that Jesus is the God of Scripture. pero que Cristo es el Dios de las Escrituras, Él las escribió. And when He came to this earth, He brought the Old Covenant, the Old Testament, to its always intended goal. Y que cuando Él vino, Él tomó el Antiguo Testamento y lo trajo a su meta principal. It always set up patterns by which it would one day be eclipsed.
siempre puso un patrón sobre el cual debía siempre cumplirse las escrituras. It set up the trajectory of everlasting righteousness in full communion with God. Puso la trayectoria de cómo debe ser una comunión perfecta delante de Dios. That's exactly what Jesus accomplished. Y eso es exactamente lo que cumplió Cristo. He's the earthquake or the tsunami who ultimately gives us final footing with God. Es el terremoto, es el tsunami que nos hace ver correctamente cómo debe estar nuestro fundamento con Dios. The authority of Scripture and the centrality of Jesus belong together. La autoridad de las Escrituras y la autoridad de Cristo en las Escrituras siempre deben estar juntos. Because Scripture shows us that Jesus and his work on the cross were always the goal of Scripture. Porque Cristo nos enseña que su santidad siempre fueron la meta de las Escrituras. Well, brothers and sisters,